Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos a esta nueva cátedra de Sociedad y Salud que organiza el Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor y que colaboran el doctorado en Políticas Públicas en la Facultad de Ciencias Sociales y Artes de la misma Universidad Calvo Lab, dos núcleos en Milenio, el núcleo de Sociomedicina y el núcleo Milenio para la evaluación y análisis de políticas de drogas. Hoy día tenemos como expositor a la doctora Carla Taramasco, que es directora de la Escuela de Ingeniería Civil e Informática en Valparaíso, investigadora de esa universidad, también investigadora principal del Núcleo Milenio en Sociomedicina. La doctora Taramasco es experta en informática para la salud, obtuvo su doctorado de la École Polytechnique en París, en Francia, y anteriormente un máster en Ciencias Cognitivas de la Escuela Superior Normal, y su pregrado se formó como ingeniera informática aplicada en la Universidad de Valparaíso. Y su trabajo de investigación se centra en el desarrollo de nuevos modelos de atención centrados en el paciente. Ella ha sido la creadora de plataformas tecnológicas para la salud, entre las cuales está Epivigila, que todos hemos escuchado acerca de ella últimamente, también el Registro Nacional del Cáncer, SIGICAM, y otros más, uno de los cuales nos va a presentar hoy día, que es eHome Seniors. Y también tiene una actividad de amplio registro de propiedad intelectual con distintos temas, modelos de asignación de cama, temas cardiovasculares, entre otros. Y hoy día el foco de su exposición va a ser ambientes inteligentes para el cuidado y acompañamiento de personas mayores, así que bienvenida, Carla. Yo con esto te doy el pase y Muchas apago mi gracias, cámara. Esteban. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias Esteban por la presentación y gracias a todos los que están hoy día aquí con nosotros. Voy a comenzar presentándoles esto que comentaba Esteban, eHome Seniors, ambiente inteligente para el cuidado y acompañamiento de personas mayores. Primero comentarles un poco desde dónde les voy a hablar, también un poco la declaración de conflicto de interés. Soy académica de la Universidad del Paraíso y muy prontamente de la Universidad Andrés Bello. Soy miembro del claustro de doctorado en informática aplicada, soy coordinadora de investigación de la Escuela de Ingeniería Informática, soy miembro del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería, soy directora de la BITEC, soy investigadora del Instituto TechMed y miembro del comité académico del Centro Nacional de Sistema de Información en Salud, CENS, e investigadora principal del Núcleo Milenio y coordinadora del Comité de Informática de las becas ANIT. También soy socia de una empresa que se llama Sol. Les voy a mostrar un video muy cortito que dura solo unos segundos para hacer una introducción de la realidad de nuestras personas mayores en Chile. Me caí y me hundí 2 costillas. Entonces me inmovilicé de tal forma que estando en la cama no podía tomar el teléfono porque tenía que girarme. Y este ejercicio era imposible hacerlo. Entonces me tuve que quedar ahí tendida como 2 días sin poderme mover, ni al baño, ni comer, ni pedir ayuda, porque era la parte más importante, era pedir ayuda para que alguien pudiera entrar y llevarme al médico, porque me tenían que llevar. Lo que nos cuenta la señora Laurencia es lo que le ocurre a bastantes adultos mayores en nuestro país, y es una de las grandes motivaciones de nuestro trabajo y de por qué finalmente tener un ambiente inteligente. Cuando hablamos de un ambiente inteligente estamos hablando de un entorno que es capaz de tomar información, analizarla, procesarla y por supuesto enviar las alertas en caso que sea necesario o incluso en algunos casos entregar un feedback, entregar una respuesta o una información de vuelta a aquellas personas que están entregándole la información. Lo relevante del ambiente inteligente es que los datos se toman sin que alguien actúe sobre ellos. De alguna manera están todo el tiempo tomando datos y la idea, por supuesto, no es solamente tomar el dato, sino que tomar el dato y analizarlo. Si la señora Laurencia hubiera tenido un ambiente inteligente en su casa, al momento de haberse caído, lo que hubiera ocurrido es que se hubieran tomado los distintos datos que implican la reconstrucción de una caída, se hubiera modelado una caída y se hubieran generado las alertas necesarias en el momento de darse cuenta el sistema que pasa un intervalo de tiempo más prolongado y que la señora Laurencia no se podía levantar. Sin embargo, ella tuvo que estar cerca de 48 horas en el suelo esperando que una vecina se diera cuenta que ella no salía
y generó todo lo que implica el protocolo de ayuda, de poder ir y auxiliarla. ¿Cuál es la realidad de las personas mayores en Chile? En Chile tenemos la población de adulto mayor que va en crecimiento, como en distintos países del mundo, pero dentro de esa población de personas mayores lo que tenemos es un número que también va en crecimiento, que son las personas mayores que viven solas. Y eso sí podríamos decir que es un cambio en relación a lo que teníamos antes como representación de estas personas mayores que en general vivían con su familia, por lo tanto estaban acompañadas, y ahí donde pierde un poco el sentido de tener un ambiente inteligente si en realidad el ambiente inteligente son las propias personas con las que están las personas mayores. Sin embargo, en la realidad actual, donde tenemos 1,5 de cada 10 personas que está sola, que vive sola de manera permanente, y tenemos cerca de 4 personas que no viven solas, pero que están todo el día solas, porque viven con alguien que trabaja y está fuera del domicilio. Entonces, si nos damos cuenta, más del 50% de las personas mayores están durante todo el día solos. Y pueden sufrir cualquier tipo de accidente o riesgo en el cual un ambiente inteligente podría cuidarlos, podría protegerlos para poder generar las alertas y los acompañamientos que son necesarios. Vamos ahora al tema solo de las caídas. Vamos a ver otros temas también dentro del ambiente inteligente, pero las caídas ocurren en un 75% dentro del hogar. Y son por accidentes de la vida cotidiana, porque se tropiezan con cables, porque usan alfombras no seguras, por falta de iluminación. Muchas veces ocurren en el baño o dentro o cuando en camino al baño cuando se levantan durante la noche. Por lo tanto, al tener un sistema que detecte caídas a partir de un conjunto de sensores no invasivos, es de alto impacto, dado que podemos detectar el 75% de caídas que ocurren. Ahora, cuando hablamos de esto, de caídas, en realidad nosotros lo que empezamos a trabajar fue inicialmente con esta detección de caídas, pero fuimos poco a poco incorporando otros sistemas que nos permitieran también ir cuidando a esta persona mayor. Nosotros hablamos muchas veces de vigilancia, que es un término bien como epidemiológico. Uno hace vigilancia de enfermedades transmisibles, vigilancia de enfermedades crónicas, pero también uno lo acuña en este sentido de decir vigilancia porque estoy monitoreando, estoy realizando un monitoreo permanente de las actividades para poder reaccionar o tomar las acciones necesarias en el momento que se detecta algún riesgo. Comenzamos en el 2014 como laboratorio, empezamos a trabajar en el desarrollo de ambientes inteligentes orientados a las personas mayores. El primer sistema que desarrollamos era justamente el sistema de detección de caídas. Instalamos un sistema que nos permitía detectar la caída dentro de la casa, lo instalamos en 75 hogares de personas mayores en Limache. Y también incluimos algunos otros sistemas que pudieran, por ejemplo, detectar los eventos de micción de las personas mayores, que cuando uno detecta reiterados eventos de micción nocturna, es un signo de enfermedades crónicas bastante importante, pero además de eso implica un riesgo en el tránsito nocturno hacia el baño, lo que es un riesgo de caída, y también nos muestra el mal dormir que empiezan a tener las personas mayores cuando empiezan a levantarse muchas veces al baño, y eso también tiene un impacto en su salud mental. Entonces, el detectar caídas, el detectar eventos de micción también nos permite comprender cómo está la salud física y mental de las personas mayores. Empezamos a trabajar en distintas mejoras, seguimos avanzando cada vez con financiamientos un poco distintos, por eso también uno empieza como a avanzar en distintas áreas, pero siempre con el mismo objetivo de cuidar a las personas mayores. Y desarrollamos otro sistema en el 2018 donde nos permite desarrollar un sistema que es bastante más pequeño en tamaño, les voy a mostrar los detalles más adelante, para la detección de caídas, pero también nos permite incluir otras variables que nos permiten también cuidar a esta persona mayor, y logramos instalarlo en 120 casas de personas mayores en Valparaíso y en San Antonio para poder hacer las validaciones que corresponden al sistema. ¿Qué fue lo que instalamos en concreto en este último y que hoy en día ya es lo que nosotros llamamos eHome Senior, como una plataforma orientada al cuidado siempre no invasivo, entendiendo que es los sensores se instalan en torno a la persona mayor? No es que la manera de realizar el monitoreo sea con una pulsera o que el adulto mayor tenga que apretar un botón, generar una alerta. La idea justamente es que es el ambiente que lo cuida. Y por supuesto, siempre pensando en el resguardo de su privacidad, porque otra manera de cuidarlo en el ambiente es instalar cámaras. Y ese no era para nada el objetivo del proyecto, porque cuando decimos queremos un ambiente inteligente que te cuide, tiene que también proteger la privacidad de la persona mayor.
¿Por qué entonces caídas? Porque tenemos 25% de personas mayores que se caen entre los 65 y los 70 años y un 45% entre los 70 y los 85. Nicturia, como este signo que les comentaba, que es el ir a orinar más de una vez durante la noche, es un signo presente en el 34% de la población de adulto mayor joven, que es entre 65 y 70, y permite detectar los eventos de micción, pero también esto del tránsito nocturno, lo que implica trastornos del sueño y riesgo de caída. Pero fuimos sumando otras cosas, como les comentaba. Sumamos, por ejemplo, un sensor que fuera capaz de capturar la humedad y la temperatura. ¿Por qué la humedad y la temperatura? Porque cuando tenemos aumento de humedad, sobre todo en los dormitorios, también existe y hay una correlación con aumento en enfermedades respiratorias. Por lo tanto, el monitorear el estado de salud ahora de la casa es relevante porque tiene hoy un impacto en la salud de las personas mayores. Y también desarrollamos un sistema que detecta gases tóxicos. ¿Y por qué? Porque existe un aumento bastante significativo de intoxicación por monóxido de carbono en personas mayores, sea por fuga, sea porque olvidan apagar el gas. Y eso implicó 8.000 casos en el año 2019, por ejemplo, de personas intoxicadas con monóxido de carbono. Y el último sistema que desarrollamos fue un sistema que nosotros llamamos detección de actimetría entendido como la actividad de la persona mayor dentro del domicilio. Y cuando hablamos de actividad, son patrones inicialmente un poco más básicos, como entender los horarios de sueño, en qué momento el adulto mayor está durmiendo, por lo tanto no está activo, no está transitando por la casa. Pero también podemos detectar los horarios en que el adulto mayor, por ejemplo, está en la cocina o está en el dormitorio, y cuáles son esos tránsitos. Entonces también podríamos detectar patrones que variaran y que uno llama patrones anormales porque varían en relación al patrón anterior, como por ejemplo que el adulto mayor comienza a levantarse muy tarde o muy temprano, o comienza a acostarse más tarde o más temprano, o comience a ir hacia la cocina, entendiendo con un hábito alimenticio o con un objetivo de comer, a horas distintas a las que hacía antes. Y eso también puede representar un impacto en su salud. También podemos de ahí, desde esa información, leer que existe algún posible impacto en su salud. Con todos estos sistemas, lo que nosotros hacemos es instalarlos en el domicilio y generar, como les comentaba, por una parte capturar el dato, generar distintos modelos que nos permitan analizarlos, pero también generar distintas herramientas de visualización de esa información. Entonces podemos visualizar la actividad, como la visualización de un tipo horario, donde uno va visualizando en qué horario está en cada habitación y podemos de esa manera levantar patrones. Podemos también ver la curva de humedad o de temperatura en las distintas casas, detectar las caídas a partir de imágenes de este tipo, donde vemos, es un sensor de temperatura que nos permite reconstruir a la persona mayor y de esa manera detectar cuando la persona mayor modifica su posición. Y por último, el último sensor que incluimos fue un sensor que nos permite cuidar a la persona mayor no solamente dentro de la casa, sino que también cuando la persona mayor sale. Esto nace desde la necesidad de una de las personas con las que estuvimos trabajando en las distintas experimentaciones que hicimos, que la persona mayor sale de su casa, pero sale al patio. No es que salga solamente a la calle, sino que sale al patio, y en el patio se cae y tiene un accidente, y por supuesto ninguno de los sensores que teníamos instalados lo podía capturar porque estaban todos dentro del domicilio. Entonces ahí le propusimos a las personas mayores un llavero, en el cual las personas mayores, en el momento que salen al patio, pues salen con las llaves o salen a hacer cualquier tipo de trámite o visita al exterior, puedan salir con este llavero, y con ese llavero nosotros podemos capturar la posición de la persona mayor, por lo tanto las trayectorias, reconstruir cuáles son las trayectorias más habituales, y también poder tener un botón que es como un botón de pánico o un botón de llamadas, de tal manera que si le ocurre algo estando en el exterior, tenga un conjunto de números telefónicos a los cuales puede llamar y pedir ayuda. Entonces ya ahora estamos haciendo monitoreo adentro del hogar y también con una posibilidad de acompañamiento fuera del hogar. En detalle tengo mucha descripción de los detalles de cada uno de los sensores que podemos ir revisando si alguno está más interesado. Por ejemplo, el sensor para detectar caída, lo que nosotros hacemos es un sensor infrarrojo, un sensor que detecta temperatura, que lo que reconstruye es una matriz de 32 por 24 píxeles a una distancia máxima de 4 metros, por lo tanto, si la habitación en la cual instalamos es muy grande, necesitamos instalar más de un sensor. Y lo que hacemos es a partir de esa señal de calor, como la ven abajo, así es como llega la señal, y nosotros vamos reconstruyendo esta figura
que representa a la persona mayor, y en esa reconstrucción somos capaces de ver cuando la persona mayor, por ejemplo, si vemos acá el movimiento, ahí está de pie, y vemos cuando la persona mayor va cayendo. Por supuesto que existe un procesamiento de distinto tipo, tenemos un procesamiento morfológico, hay una representación gráfica, hacemos clúster con cada una de esas agrupaciones de puntos para poder reconstruir a la persona mayor, y luego clasificamos los vectores para decir se cayó, hay una caída, o no hay una caída, y poder agruparlo en una clase, y dependiendo de la clase en la cual está agrupado, generar una alerta. En lo que es el sistema de actimetría, ocupamos el mismo sensor que tenemos por una parte en aquellas habitaciones donde queremos detectar caída, incluimos en aquellos otros donde consideramos que hay menor riesgo de caída, pero que queremos conocer la actividad de la persona mayor, un sensor que es un sensor de movimiento PIR, un sensor muy básico, pero que nos permite justamente saber en qué habitación está la persona mayor. Y nos permite disminuir el costo, entendiendo que el costo del sensor térmico es más alto que el del sensor PIR, y de esa manera distribuimos ya sea el sensor térmico o el sensor PIR en distintos dormitorios, pero vamos capturando la presencia y la actividad de la persona mayor en cada una de las habitaciones. Lo que hacemos cuando capturamos la actividad también, llega el dato del sensor, hacemos un cálculo para detectar que está presente en ese lugar, luego aplicamos una ventana móvil para poder filtrar cuando deja de estar presente en el lugar anterior y llega al siguiente, y finalmente asignamos la presencia en alguno de los lugares, siempre reconstruimos un pequeño mapa un poco de cuál es cómo está distribuida la casa, y de esa manera podemos saber en cuál de las habitaciones está la persona mayor, y reconstruir horarios de este tipo, donde podemos ver la frecuencia de presencia en distintas habitaciones, en los distintos horarios del día, y comparar si existen algunos patrones repetidos, ya sea por día, por fines de semana, mensuales, y todo ese tipo de análisis lo podemos ir haciendo por cada habitación, o relacionando todas las habitaciones en las cuales está la persona mayor. En lo que es temperatura y gas, tenemos un sensor de humedad y el sensor de gas. Desarrollamos en este caso una placa, las placas anteriores electrónicas eran Raspberry Pi, que son placas compradas. En cambio aquí desarrollamos una placa específica que nos permitiera integrar los sensores y a la vez transmitir la información a nuestros servidores para lograr gráficos de este tipo que nos permitan hacer un monitoreo del estado de la vivienda. En lo que es el exterior se ve más o menos así, no digamos que es súper bonito, en esa parte todavía estamos trabajando en poder generar un producto estéticamente más, digamos, más empaquetado, como veíamos el sensor PIR, que está bastante más empaquetado, pero que funciona de manera bastante correcta para poder capturar la información y enviarla. En lo que es el sistema de Nicturia, lo que desarrollamos fue un sistema que detecta el cambio de conductividad presente en el baño por la orina, y ese cambio de conductividad nos permite detectar justamente los eventos de micción. Aquí vemos los eventos de micción, en los cuales, ¿ustedes ven mi mouse cuando yo lo paso? ¿Sí o no? ¿Sí? Yo les hablo con el mouse. No sé si sí, lo vemos. Ah, ya, súper, gracias. Aquí vemos los eventos de micción que se detectan cuando vemos el cambio de conductividad en el agua, y de esa manera podemos detectar, según todos los horarios, cuáles son los eventos de micción. Hacemos un cálculo para poder detectar también una media móvil y poder analizar la variación en la conductividad, que finalmente nos da como resultado, existe o no existe un evento de micción. Aquí también nosotros lo que hicimos fue construir un dispositivo, que por ejemplo si vemos acá, esta es la estética, que me parece bastante más resuelta que en los otros anteriores a veces. La placa también es una placa que está construida y que logramos enviar los datos al servidor. Los archivos que nos llegan son más o menos de este tipo. En el botón, este dispositivo que le entregamos como un llavero que pueden utilizar cuando salen a recorrer cuando salen finalmente del domicilio, lo que hacemos es transmitir la ubicación de la persona mayor cada 5 minutos al servidor, y podemos reconstruir trayectorias de este tipo. Vemos la persona mayor que va a un lado, al otro, muchas veces que se quedan un poco paseando, dando vueltas o haciendo compras, y podemos recuperar cada uno de los puntos donde recorre, y de esa manera, por ejemplo, detectar
trayectorias habituales de la persona mayor, cuando la persona mayor va de compras o empiezan a emerger rápidamente los hábitos exteriores de la persona mayor, por supuesto totalmente cambiados durante la pandemia, donde también pudimos rescatar la variación de movimiento, sobre todo de salidas que tienen las personas mayores. Y también podemos detectar las alertas, si llega a emitir una alerta, que es a presionar un poco el botón es el que se vemos aquí arriba. Si presionan ese botón central, se genera una alerta donde solamente capturamos el GPS y entendemos que es una alerta, pero si presiona el botón lateral, puede llamar a 3 números telefónicos, de tal manera de poder identificar, poder ya hablar, funciona como teléfono. Habla y puede, pero son solamente a 3 números registrados inicialmente. Adicionalmente a lo anterior, generamos una aplicación que permite al personal clínico que visita a las personas mayores levantar un conjunto de test, de evaluaciones, y ingresarlas a la misma plataforma. Por lo tanto, tenemos una aplicación móvil en la cual se pueden ingresar todas estas evaluaciones mencionadas aquí, que en general cuando nosotros trabajamos con las personas mayores, las aplicamos al inicio y luego a los 6 y a los 12 meses, a los 18, son un poco cada 6 meses, para ver la evolución de su estado de salud y también poder integrar esa información con el resto de información que se recibe desde los sensores que están instalados en el domicilio. Definimos distintos protocolos de acción, porque cuando llega un conjunto de información, los eventos tienen intereses distintos para los actores. Entonces, si nosotros decimos que tenemos un evento, por ejemplo, de fuga de monóxido de carbono, en general no le llega al centro de atención primaria, por ejemplo, le llega a los bomberos. Si tenemos un evento de caída, ahí sí le llega al centro de atención primaria, donde se atiende la persona mayor, o le llega le llega al centro de atención primaria, donde se atiende el adulto mayor, o le llega al entorno social. Nosotros cuando comenzamos con el sistema, instalamos el sistema en la casa de las personas mayores, les pedimos a ellos que nos digan a quiénes informar de su entorno social, que muchas veces son sus familiares cercanos, como sus hijos o sobrinos, familiares cercanos, pero también muchas veces son sus vecinos. Y cuando construimos este protocolo con ellos, donde ellos definen a quiénes enviar cada evento, también definimos qué hacer en caso de cada evento. Por ejemplo, si se detecta un evento de caída, entendiendo un poco lo que nos contaba la señora Laurencia, que en la caída, si la persona está en el suelo y me llega a mí una alerta, por ejemplo, que mi mamá está caída, yo llego a la casa y no voy a poder entrar. Entonces, en general, también establecemos un protocolo donde se esconden las llaves, esa información es entregada a partir de la plataforma solamente en el caso de haber una alerta, y así coordinamos también al entorno social y al entorno clínico que esté en torno a la persona mayor, que pueda ir y acompañarla. Desarrollamos plataforma web para el entorno clínico, para la misma persona mayor, que pueda revisar la información que vamos recibiendo, pero también para su entorno social. Si la persona mayor está de acuerdo, pueden revisar, por ejemplo, la actividad o en el caso de eventos de caída o algún otro, y también aquellos que puedan recibir esta información. Por ejemplo, en algún momento trabajamos con una municipalidad que tenía una central de seguridad ciudadana y ellos recibían estos datos. Entonces, también ahí se genera como un tipo call center donde pueden recibir la alerta, llamar por teléfono, verificar, llamar a una ambulancia, volver. ¿Qué, hija? Muchas rayas. Aquí tenemos cómo se ven los gráficos de la información que vamos capturando. Y vemos acá la aplicación móvil. Aquí tenemos una aplicación móvil donde está la información, por ejemplo, de los distintos tests. En esos tests vamos capturando un poco, como les comentaba, las distintas evaluaciones, de tal manera de integrarlas a la aplicación. 2 segundos. ¿Qué, hija? Es que tiene cuentos de raya. No sé, mi amor, ¿le puedes preguntar a la Lai si hay cuentos de raya, porfa? Y le dice que te lo busque en el teléfono. Porfa. Yo lo busqué, no me sale. Vale, te lo voy a buscar, pero necesito que me lo pidas después. ¿Puede ser? Estoy ocupada ahora. Sorry. Hemos hecho distintas validaciones de estos sistemas. Por una parte está toda la validación como pruebas de diagnóstico, en el cual verificamos que efectivamente los sensores diagnostican lo que nosotros decimos que diagnostican en el sentido que, por ejemplo, detectan caídas o detectan eventos de emisión, o detectan las trayectorias o detectan la actividad. Y por otra parte también validamos que estos entornos sean un aporte para las personas mayores y tengan un impacto en su calidad de vida, que fue de hecho de los últimos estudios que realizamos.
Todo lo que hemos hecho se basa como pilar en un monitoreo no invasivo y no intrusivo que resguarde la privacidad de la persona mayor. Lo que queremos siempre es favorecer la autonomía y que ellos aumenten su sensación de seguridad y de bienestar. Validamos en ambientes reales. Tenemos alta satisfacción usuaria, en general los usuarios que están con nosotros y que han estado en los distintos experimentos que hemos desarrollado para poder validar estos sistemas, han recepcionado muy bien y de hecho ellos son los que muchas veces en los distintos cuestionarios que hacemos validan también que aumenta su sensación de seguridad, que aumenta su sensación de bienestar a partir del tener este conjunto de sensores, entendiendo que este ambiente inteligente también implica que hay un entorno más allá de los sensores que lo está cuidando. Somos un equipo bastante grande e interdisciplinario. Aquí está como un equipo core, que es como el equipo con el que hemos ido desarrollando el core de este producto ya, como les contaba al inicio, desde hace bastante tiempo. Y estamos ahora recientemente trabajando con Esteban y con Carla, que son con los cuales estamos desarrollando una nueva versión de este proyecto para poder ahora ya tener un producto comercial que nos permita implementarlo y masificarlo a lo largo del país. Tengo un último testimonio muy cortito, nuevamente la señora Laurencia, después de haber tenido el ambiente inteligente y cuál es su evaluación. Asunto por la gracia de Dios, después de una caída muy fea que tuve y vivo sola, por lo tanto, si me caigo no hay quien me ayude a llegar a un sistema hospitalario. Por eso cuando me ofrecieron esto, yo dije que había sido una bendecida de Dios porque me cayó del cielo. IHOME Seniors. Creo que lo Hogar que inteligente menciona para mejorar la calidad de vida de adultos mayores. Creo que lo que menciona la señora Laurencia finalmente es lo que queremos aportar a las personas mayores, que es poder cuidarlas y poder finalmente acompañarlas en su casa. Muchas gracias y la idea es que podamos ir conversando, recibiendo preguntas. Ya, las mascotas, qué buena esa pregunta de las mascotas. Les puedo decir que las mascotas fueron un enorme dolor de cabeza en nuestra primera versión. De hecho, fue algo que siempre yo lo cuento como un poco broma, porque nosotros nos sentíamos súper bien, habíamos hecho un sistema que funcionaba excelente en los laboratorios. Lo instalamos en los laboratorios, detectábamos todo, luego uno llega al ambiente real y en general uno tiene problemas cuando va al ambiente real, pero algo que nosotros no habíamos pensado era que los adultos mayores en general tienen mascotas. Entonces cuando llegamos a la primera instalación en el 2018 por ahí, nos dimos cuenta que empezamos a detectar caída de manera reiterada y eran los perritos, los gatitos que iban caminando y que no había ninguna caída, sino que estábamos detectando pésimo. Tuvimos que hacer un ajuste en el algoritmo, como les mostraba, ¿se acuerdan que hacemos una captura morfológica de la posición de la persona mayor? Bueno, tuvimos que aplicar unos filtros para poder justamente sacar a las mascotas de la detección y ahora ya podemos trabajar con mascotas sin problema en las versiones actuales, pero fue un muy lindo dolor de cabeza y que también nos muestra el gran desafío que implica el sacar una investigación que en un laboratorio puede funcionar estupendo a la vida real, donde nos encontramos con las mascotas, con los vecinos que llegan, con las visitas, con los nietos, y ahí vamos avanzando justamente como avanzando y mejorando cada una de esas cosas. Voy a ir contestando las otras preguntas. Ya. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que leer la pregunta. Perdón, ya. ¿Qué pasa? La pregunta que acabo de responder es, ¿qué pasa con las mascotas? ¿Son detectadas por los sensores? Sí, así como se diferencian. Esa era la que estaba respondiendo recién. ¿Cómo conversan este tipo de soluciones con la necesidad de promover la autonomía e independencia de las personas mayores? Yo creo que este tipo de soluciones conversan porque permitimos que las personas mayores sigan en los espacios donde ellos están, en sus casas, que muchas veces son las casas que están hace muchísimos años, y que las puedan seguir habitando pero de manera más segura. Y de tal manera que lo que estamos haciendo justamente es fortalecer que ellos sigan en su domicilio. Ahora, en cuanto a la autonomía como a la realización de actividades de la vida diaria, al detectar patrones de actividad que varían en el tiempo, también somos capaces de ir detectando las variaciones de esos patrones e ir generando alertas de necesidad de acompañamiento más tempranos
que si en realidad esperáramos que estos patrones fueran evidentes y se generen mucho más tarde. En cuanto a la independencia, el adulto mayor, al sentirse más seguro, y más seguro en todos los sentidos, porque más seguro porque sabe que lo están monitoreando, pero también, por ejemplo, sabe que si llega a tener algún tipo de accidente van a ir lo van a llamar o van a ir a atenderlo. Creo que eso aumenta mucho la independencia también. Las personas mayores se vuelven más dependientes muchas veces por miedo, y las caídas generan eso. La persona mayor se cae y luego le cuesta mucho volver a caminar, pero no es solamente algo físico, más bien del miedo de volver a caerse. Y ahí empiezan a ser mucho más dependientes. Entonces creo que en eso aporta este tipo de soluciones, entendiendo que son la autonomía y la independencia son dos temas que se abordan mucho más, de muchas más maneras que solamente con un ambiente inteligente, pero al menos un ambiente inteligente creo que aporta. La otra pregunta de Alejandra: ¿se ha pensado en trabajar con psicometristas para la adaptación y validación de instrumentos de evaluación? A ver, estuvimos trabajando para validar algunos instrumentos. Lo que estuvimos haciendo fue trabajar con kinesiólogos, y para validar el tema de caídas estuvimos trabajando con kinesiólogos y con bailarines, que nos permitían reconstruir justamente las distintas posibles maneras de caer. Con psicometristas no hemos trabajado, y estaría muy encantada si hay alguno aquí de colaborar. Siempre es muy bueno integrar al equipo nuevas áreas de investigación. Felicidades, muchas gracias, Antonia. Entonces, ¿has visto estudios o modelos para ver si ha sido generalizado el efecto de seguridad, implementar sensores? Mira, el tema de seguridad, la verdad es que en eso sí que estuvimos trabajando bastante. Hacemos un cuestionario al inicio, hacemos un cuestionario en general a la mitad de la intervención y al término, y la sensación de seguridad aumenta muchísimo, y con cosas que uno no se imagina y que creo que todavía nos queda mucho por recorrer. Para ellos se sienten seguros solo con ver el sensor. Que son cosas que uno dice, al verlo no está capturando nada, es solamente que está ahí el sensor. Bueno, se sienten como que sienten que los cuida ese objeto que está ahí. Lo otro que ocurre también es que el sensor tiene en algunos casos, porque siempre le preguntamos a la persona mayor si quiere o no quiere, en algunos casos tiene una pequeña luz. Y para ellos esa pequeña luz como que dice que los está cuidando. Entonces la sensación de seguridad tiene algo que ellos relatan como un cuidado que pareciera ser bastante relevante, este objeto que ponemos en distintas partes. Y lo otro que hemos visto, y que ahí sí que hay que ser más riguroso en el levantamiento, y que es lo que un poco estamos viendo ahora, es que las personas mayores se caen menos cuando instalamos el sistema. La probabilidad de caída que tienen las personas mayores después de una caída es mucho más alta, y la verdad es que disminuye con la instalación del sistema. Razones muchas que podríamos dar, ninguna que podamos probar todavía, pero son cosas que sí estamos trabajando y que tenemos mucho más que avanzar. ¿Cuáles son los requerimientos de la casa? Ninguno. Hemos instalado en distintos tipos de casas, bueno, que haya electricidad, pero incluso en las últimas casas donde instalamos, donde la instalación eléctrica era bastante deficitaria, tuvimos que hacer algunos refuerzos en la instalación, refuerzos en el sentido que los enchufes estaban como hacia afuera casi con los cables. Entonces claro, tuvimos que reinstalar algunos enchufes para darle mayor seguridad, pero no hay ningún requisito de cómo debe ser la casa para poder instalar el sistema. Yo no sé si es solo para hay una de las preguntas que dice si es solo para un sector de la población de personas mayores con más ingresos, está pensado en población más vulnerable. La verdad es que nosotros solamente hemos trabajado hasta ahora con población vulnerable, no hemos trabajado con personas de otro sector, y ha sido porque hemos trabajado a partir del financiamiento de los proyectos, donde lo que hacemos es, por supuesto, trabajar con los centros de salud o con las municipalidades y llegar finalmente a los sectores más vulnerables. Si hablamos de un producto comercial, la apuesta que nosotros tenemos es por dos vías. Por una vía, por supuesto, un producto comercial para las familias que puedan acceder a él, pero por otro lado existe un subsidio, el Serviu, existen distintos subsidios del Serviu, y la idea era poder trabajar en un subsidio de viviendas sociales inteligentes que permitiera la instalación inicial. Y luego lo que demostramos con esa instalación inicial es que somos capaces de trabajar con los distintos
con los distintos actores que están en torno de las personas mayores, como los centros de salud familiar, o la seguridad ciudadana, o las juntas de vecinos. Entonces, con la población vulnerable tenemos un protocolo de cómo hacerlo. Si logramos que se cree este subsidio de vivienda social e inteligente, que del monto es más o menos como los subsidios que existen hoy día, por ejemplo, para paneles solares o por hacer pequeñas remodelaciones en la casa. Incluso hay un subsidio para poder construir un espacio para las personas mayores. Bueno, la idea es que esos espacios sean inteligentes, de tal manera que podamos capturar los datos. ¿Qué pasa con las personas adulto mayor que se victimizan? Por ejemplo, yo estoy viejo para aquello, es que tú no sabes lo que yo he pasado. Bueno, nos ha tocado. Yo creo que la realidad de nuestras personas mayores es compleja y es muy diversa en el país, y la verdad es que nos ha tocado un poco de distintos tipos de adultos mayores en estos que hemos ido a trabajar con ellos. Ya llevamos cerca de 200 si contamos las dos intervenciones que hemos hecho, y hemos tenido, yo diría que ha sido un buen resultado. No podría decirte que tenemos una evaluación particular para ciertos adultos mayores con algunas características, pero hemos tenido una recepción bien positiva. Ahora, llevarlos a un psicólogo, ¿no? Yo creo que eso va más allá de mis competencias, poder decirte algo así como, decirte, ¿sabes qué? Si sería necesario, creo que ahí es más bien definición de los equipos clínicos y dejar un poco que ellos puedan definir en base a la información que les llega qué hacer. ¿Quiénes son el público que más prevén que utilizará este sistema en el corto plazo? ¿Hay alguna variable de clase, de género u otra? Mira, nosotros la verdad es que antes de la pandemia pensábamos que era una población de personas mayores relativamente, uno llama como personas mayores jóvenes, por un tema del aceptar esto de instalar dispositivos en las casas, pero la verdad es que nos hemos dado cuenta que en general, incluso con la pandemia, hay un aumento de esta necesidad, de esta aceptación de dispositivos por parte de las personas mayores. Y entendiendo que el dispositivo es como un medio de comunicación, un medio de protección, y no el sentir esta invasión por parte de estos dispositivos que hay que instalar, o incluso el mismo teléfono, que muchas veces antes existía un poco una reticencia en el uso. Acá nosotros no necesitamos que el adulto mayor interactúe, lo instalamos y va capturando los datos. Entonces no creo que haya algún tipo de diferencia en eso. De clase tampoco, como les comentaba antes, hemos instalado más bien en población vulnerable. Yo creo que en otras poblaciones también va a ser bien recibido. La diferencia es que muchas veces en otras poblaciones, cuando vemos que hay una persona mayor que sería bueno que tuviera un acompañamiento, probablemente pueden contratar a alguien. Aquí el estar con una persona mayor, con un monitoreo remoto, nos permite llegar a más casas y por lo tanto poder cuidar de alguna manera, cuidar en el sentido un poco de este acompañamiento o de este monitoreo a personas mayores, a más personas mayores. Se ha realizado y publicado algún análisis costo-efectividad de las intervenciones. A ver, en general nosotros le llamamos de hecho sensores de bajo costo. Ese es como un poco las publicaciones, de hecho si ven como los primeros títulos de nuestras publicaciones son como sensores de bajo costo. Ahora, para hacer un estudio costo-efectividad, ahí habría que redefinir la efectividad. Si la efectividad es calidad de vida, te puedo decir sí, lo hicimos. Si la efectividad es disminuir la cantidad de hospitalizaciones producto de una caída, eso no lo hemos intentado encontrar esos datos y no hemos podido acceder a ellos, que podría haber sido una de las posibilidades. Tengo Carla, por otro lado, dime. Sí, te voy a ayudar a responder las preguntas del chat. O sea, te las voy a ir comentando y tú las puedes ir respondiendo. Bueno. Para que sea más cómodo para ti. Alejandra dice que ella es docente de la Escuela de Kinesiología, que le parece muy interesante el proyecto, y tiene las preguntas acerca de si se puede medir el comportamiento sedentario de los usuarios, considerando que estuvieran encaminados hacia un proceso de fragilidad. Esta detección sí la pueden hacer, pero no con los sensores de calor, considerando el valor extra que tienen. Sí, lo hacemos nosotros cuando hablamos de altimetría, justamente lo que vamos detectando es la variación en la actividad, por lo tanto detectamos cuando el adulto mayor aumenta sus niveles de sedentarismo, y ahí lo que hacemos es detectar, cuando hablamos de los sensores de calor, el sensor PIR,
distribuimos dependiendo un poco el financiamiento que tenemos, la cantidad de sensores de calor y de sensor PIR, pero cubrimos el 100% de los espacios para la actividad. No así para las caídas. Para las caídas estamos obligados a ocupar el térmico, pero para lo que es la actividad somos capaces de detectar la actividad en todo el domicilio, y eso es como adentro del domicilio, pero también vamos viendo cómo disminuye la actividad fuera del domicilio, con este llavero que le entregamos. Por lo tanto, tenemos información de su actividad y también de su no actividad entendida como sedentarismo. Tenemos una pregunta de Sebastián que dice, ¿se pueden agregar a más personas dentro del mismo hogar? ¿Y cómo funcionaría? Y una pregunta también junto con ella, si se puede monitorear a personas mayores que se encuentran postradas. Ya, postradas no hemos trabajado con personas postradas, no te diría que no se pueda, te puedo decir que no lo hemos hecho y el sistema no está orientado hoy en día en lo que hemos trabajado con personas postradas. Tampoco está orientado a familias, o sea, por ejemplo, 2 o 3 personas mayores que vivan juntas, porque si son 2 o 3, ellos mismos son un ambiente inteligente. O sea, hay otra persona que te está cuidando. Sin embargo, una persona mayor que está durante el día sola y que durante la noche, los fines de semana hay gente, sí, porque hay momentos donde sí va a ser necesario y útil este ambiente inteligente y eso sí lo hemos ocupado. Entonces, el postrados no y en lo otro sí, pero sí entendido como persona con largo tiempo solo dentro del domicilio. Perfecto. Esteban Calvo pregunta, ¿cuán lejos estamos de ver ambientes inteligentes siendo usados masiva y cotidianamente? Por ejemplo, ¿sería algo que un estudiante universitario de esta fecha, de este tiempo, podría esperar que esté disponible para sus padres en los siguientes años? ¿Y se podría costear por una persona de ingresos promedio en Chile? Yo creo que estamos muy cerca. El valor de los sensores cae día a día, o sea, cada vez son más baratos. Antes, cuando nosotros partíamos, los sensores costaban 100, no sé, voy a decir cualquier cosa, y hoy día valen 5. Entonces, el valor del hardware, que es como la inversión principal, cada vez es más económica. Por lo tanto, hace que este tipo de ambientes inteligentes sean también cada vez más baratos. Entonces, yo creo que estamos muy cerca, creo que se puede usar masivamente. Creo que hay como dos desafíos. Primero, ver si va a ser una voluntad como más del Estado, que venga como del ministerio, por ejemplo, y que lo instale en distintas casas de personas mayores, o si va a ser más bien una voluntad privada que se va a comercializar como un servicio. Creo que hoy en día es el único paso que nos queda por avanzar, porque todo el paso ya de construir los sensores, construir los ambientes y demostrar de que tienen un valor, creo que eso ya está. Hoy en día sentiría que es más bien comercial y poder empaquetar algunas cosas que es un tema mío, hay cosas que todavía siento que los sensores no se ven tan lindos, entonces hay un proceso como de empaquetarlo como producto, pero creo que estamos muy, muy cerca de que, o sea, nosotros ya vamos a usar esos ambientes inteligentes. Por lo menos eso es seguro. Carla, hay varias preguntas que vuelven a insistir en el tema de los requerimientos, los costos. No sé si nos podrías hablar un poco más de esto para la gente que quiere saber. Sí, los requerimientos, como les comentaba, no hay requisitos. Lo único que pedimos es que la habitación tenga electricidad, o sea, tenga instalación eléctrica, las casas. Lo que sí, por ejemplo, aquellos que no tienen internet, el 100% de las personas mayores con las que hemos trabajado hasta ahora no tienen internet, por lo tanto nuestros dispositivos proveen internet. Por supuesto que se facilita mucho y se reducen mucho los costos si la persona mayor ya tiene internet en su domicilio, porque así no tenemos que nosotros adicional costear ese gasto. Lo otro que nos pasó como requisito es que hay algunas casas, por lo menos acá en Valparaíso, que están en algunas quebradas donde no llega señal de internet. Y la verdad es que si estamos en un lugar donde o no hay electricidad o no hay señal de internet, no tenemos cómo sacar la información, y sin sacar la información el ambiente inteligente no sirve de mucho. Entonces, como un segundo requisito es que el lugar tenga acceso a internet. No es que tenga internet en la casa, pero sí reciba señal. Y la accesibilidad, un poco como les comentaba, yo creo que para un grupo bastante importante de personas mayores puede ser financiado a partir de un subsidio. Evidentemente, un subsidio es una definición política al crearlo, pero creo que se puede financiar sin problema, sí. Y para otro grupo se puede financiar de manera privada, o sea, puede ser costeado por las mismas personas mayores.
justamente tú hablabas acerca del acceso a Internet que tienen las personas mayores y tenemos una pregunta de Álvaro Castillo que consulta si han pensado en incorporar los teléfonos celulares que tienen un creciente uso dentro de la población mayor para el registro de actividades de interacción, por ejemplo, el reemplazo del llavero que tú nos comentabas con el que están trabajando en este momento. Sí, de hecho, en la primera versión nosotros no teníamos el llavero. En la primera versión estuvimos trabajando solamente dentro de la casa y después generamos una versión intermedia donde ocupábamos el teléfono para poder capturar esa información. Pero en ese momento las personas mayores agarraban el teléfono, lo dejaban en cualquier parte, entonces la actividad que detectaba era una actividad pasiva y claro, el teléfono se quedaba ahí, la persona mayor estaba en todas partes, incluso salían sin los teléfonos. Ahora, yo creo que ha habido un enorme cambio con la pandemia y que las personas mayores sí muchas veces usan el teléfono, me refiero, lo andan trayendo, lo usan, salen con el teléfono, y eso ya creo que nos permite sacar el llavero para no generar un dispositivo nuevo y ocupar los datos de del mismo teléfono. En cuanto a la frecuencia cardíaca y esas cosas, ahí ya es un acto voluntario de medición. Y nosotros lo que queremos hacer, o sea, podemos dar la posibilidad de generar esos actos voluntarios de medición, como si ya quiero medir esto, quiero apretar un botón para hacer como ese actuar, pero en general lo que hemos visto con las personas mayores que no son tan cercanas con el actuar, con el decir voy a apretar un botón, sino que funciona bastante mejor cuando el entorno está monitoreando. Entonces con el teléfono podríamos, por ejemplo, capturar las trayectorias, porque está la señal GPS y podríamos ver cómo, o incluso si lo tuviera en el bolsillo al momento de caerse, también podríamos reconstruir caída, pero eso yo diría que lo usan un poco menos. Hay una pregunta acerca de si el sistema eHome Seniors puede ser aplicable a población en situación de discapacidad física o cognitiva. Los criterios de inclusión que hemos utilizado hasta el momento para poder trabajar con los sistemas han sido ha sido un criterio de exclusión, o sea, hemos dejado fuera la población con discapacidad física o cognitiva. Yo creo que en el estado de madurez que estamos hoy día de los sistemas, no veo dificultad de que los pudiéramos integrar, pero sería irresponsable desde el punto de vista científico porque no lo hemos probado con ellos. Entonces, o con ellas, pero entonces lo que ocurre, claro, si me preguntan a mí, lo hemos validado con población como criterio de inclusión, dejando fuera las discapacidades. Pero no veo problema en este momento de integrarlos. Ahora también va a depender, porque si hablamos de discapacidad física, hay niveles gigantescos de diferencia en discapacidades físicas y cognitivas. Entonces, ahí también habría que evaluar a qué nivel de discapacidad es para poder irlos integrando. Tenemos una pregunta de Alejandra que dice, ¿se podría hacer una intervención compleja y como resultado presentar recomendaciones para la práctica y políticas públicas? Bueno, la idea es justamente poder, a partir de estos datos, poder evaluar distintas intervenciones públicas, además de proponer posibles intervenciones públicas. Yo diría que sí, si tuviera que responder sí, pero esas decisiones en general son decisiones políticas, o sea, lo que uno hace es mostrar las distintas evidencias que uno va encontrando, y las evidencias son de la situación actual, pero también de la situación actual que es como consecuencia de las políticas públicas existentes. Y también se detectan, por ejemplo, hay variaciones de políticas públicas. Cuando se define la cuarentena, detectamos variaciones evidentes en la actividad de las personas mayores. Y eso también implica que somos capaces de detectar variación porque la persona mayor no sale, por supuesto, pero también variación dentro de la casa, del comportamiento. Y eso yo creo que es relevante de mirar y de entender el impacto que eso tiene en su salud física y mental. Y por supuesto que se puede hacer y se puede trabajar. Otra pregunta, esta de Gabriela, que dice, ¿cómo resuelven la restricción legal de uso de datos personales o de integración de información de data de personas? ¿Cómo se ha trabajado este tema? Nosotros, lo único los datos que sacamos de la casa, los datos se procesan en la casa. Y lo que sale de la casa son las alertas, es decir, la señora Juanita se cayó, pero no sacamos el dato de la actividad, es decir, no sacamos el dato de estas reconstrucciones morfológicas que se procesan dentro del hogar. Por lo tanto, ahí tenemos también un resguardo adicional, además de que trabajamos, por supuesto,
con data totalmente anonimizada para los casos de investigación, pero además con data que maneja encriptación para aquellos que trabajan con el dato. O sea, el personal de salud recibe datos relacionados a la salud de la persona mayor, por supuesto, con la autorización de la persona mayor. El personal, por ejemplo, bomberos, le pedimos una autorización especial a la persona mayor para poder entregarle cierto conjunto de datos a bomberos en el caso de que se detecte una alerta. Pero así lo manejamos, o sea, manejamos niveles de seguridad primero, obviamente lo básico, confidencialidad, acceso restringido a los perfiles de usuario en las plataformas, encriptación de datos personales. También mantenemos dividido, por ejemplo, lo que son los datos personales como el root, el nombre, el domicilio, del resto de información, alertas y sensores, y solamente se genera el match en el momento de tener una alerta positiva, donde va a buscar la identificación para generar el evento del contacto. Así lo hemos ido trabajando. Muchas gracias, Carla. Bueno, ya estamos llegando al final. Me gustaría saber si alguien más quiere hacer quizás una o dos preguntas más. Y mientras tanto quería aprovechar de preguntarte, porque hemos visto muchas preguntas que van a esto, en lo concreto. Por ejemplo, si algún familiar mío fuera una persona mayor que vive sola, ¿cómo yo puedo acceder o puedo apoyar a esta persona para que pueda tener acceso al sistema de eHome Seniors? Hoy día no tenemos tanta posibilidad de decirte, mira, ¿sabes qué? Llama a este número o ingresa a esta página y contrata el servicio. Porque hoy en día seguimos siendo un equipo universitario todavía que estamos con el producto y que no tenemos la capacidad para poder prestarlo como servicio, sino que lo que hemos ido avanzando es en evidenciar que este ambiente es válido y finalmente funciona y detecta los datos que decimos que detecta y tiene el impacto que decimos que tiene. Estamos igual en algunas conversaciones, de hecho con Esteban ahora estamos trabajando con una empresa para poder, o sea, pasamos un concurso en el cual lo que queremos es un desafío de innovación en el cual salimos el equipo ganador, y lo que estamos haciendo ahora es, en conjunto con esta empresa, generar este producto que va a permitir de decir, ya, este es un producto y se contrata de esta manera, con estos planes, en este lugar. Y por supuesto también este mismo producto poder ofertarlo en el ministerio para que sea un producto a contratar a partir de un subsidio. Eso también te quería consultar para terminar. Ustedes recientemente con el proyecto eHome Seniors ganaron el concurso, como tú contabas, el desafío de Coffee. Sí. ¿Me podrías contar un poco más acerca de qué significa esto en lo concreto para eHome Seniors? Explayarte un poquito más lo que hablabas antes. En lo concreto significa que vamos a tener 3 etapas de desarrollo. La primera es instalar lo que ya tenemos, solo lo que ya hemos instalado en 5 casas, como para que Dimacoffee pueda ver ahora, vivir de alguna manera la instalación, en un conjunto muy reducido de personas mayores, que son 5. Luego de eso tenemos una etapa de evaluación y migración a nuevas arquitecturas. Nosotros en general trabajamos con licencia de desarrollo de software gratuita y trabajamos con servidores locales en la misma universidad. Entonces hay que hacer toda una migración, porque si ya se transforma en un producto, lo que ahí hacemos es llevarnos toda la nube y cambiar la arquitectura del producto, en el cual ya no empezamos a trabajar con estas licencias de software gratuitas, sino que ya se empieza a trabajar con licencias de software comerciales. Esa es la segunda etapa, por lo tanto, es esta migración hacia transformarlo en un producto comercial, que eso también tiene la bajada de que el producto, que a veces vemos que es un sensor no tan lindo, tenga un paquetito que sea un objeto bonito a instalar. Esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa es que este producto salga al mercado. O sea, que ya con esta migración, con esto, ya devolverle un producto, podamos sacarlo al mercado, lo que implica hacer una campaña y todas esas cosas que quedan totalmente lejos de mis competencias, pero que son competencias de la empresa que nos está apoyando, que es Dimacoffee. Perfecto. Para finalizar, Carla, Patricia nos pregunta un poco acerca de la génesis de este proyecto. ¿Cómo nació el interés por implementar el sistema? Y si hay algún espejo o algún otro caso en otra parte del mundo. Sí, bueno, la verdad es que hay muchas intervenciones como esta. Yo trabajo y colaboro mucho con equipos franceses en general en Europa, y existen departamentos inteligentes con mayor o nivel grado de desarrollo, pero en general existen para personas mayores, y no solamente para personas mayores, para personas con distintas discapacidades o
también existen muchísimas, que pueden activar distintas cosas en la casa. En las personas mayores no solamente está lo que yo les mostraba, está obviamente todo lo que hice relación con la domótica, que en la noche se enciende un pasillo de luz hacia el baño, que se corte el gas solo, no solamente que me alerte, que no solamente detecto el evento de micción, sino que también detecto algunas concentraciones anormales en la orina. O sea, hay un conjunto de cosas que se desarrollan y que se instalan en Francia, por ejemplo, en España, en Holanda, donde ya están trabajando así, y muchas veces también trabajan muy cercanos con la salud familiar. Entonces, incluso pasan a hacer visitas en algunos sectores, porque también dependiendo el grado, o sea, en relación al grado de dependencia que tiene la persona mayor, puede tener más o menos visitas del personal de salud para poder ir también resguardando cómo está, cómo avanza, también ir, por ejemplo, haciendo recordatorios de medicamentos. Existen, en Europa es bastante, en Europa tenemos una población que vive, en general las personas mayores viven solas, entonces llevan bastante más años que nosotros en esto y han trabajado muchísimo en este tipo de soluciones. Y de hecho en las universidades, cuando uno va, por lo menos con los equipos que yo trabajo, tienen un laboratorio como nosotros, un laboratorio chiquitito que uno hace todas las cositas ahí, pero además tienen un departamento. Cuando yo le digo a mis colegas un departamento, baño, cama, cocina, un departamento donde instalan todos los sensores y llevan a las personas mayores a probar ahí, y después, por supuesto, lo llevan a las casas de las personas mayores. Entonces hay una transición que nosotros nos saltamos, que es como que nosotros hacemos un salto, pero es porque no tenemos la infraestructura de los recursos imagínense, habilitar un departamento completo, pero ellos tienen, claro, ponen sensores en el piso, tienen un montón de sensores en todas partes, y que van en pos de transformar la habitación de la persona mayor y en general de la población en habitaciones inteligentes. Carla, última pregunta. ¿Cómo nos podemos enterar? ¿Podemos ir averiguando más acerca del lanzamiento de esto a través de la página de eHome Seniors? ¿Cómo, para que la dejemos en el chat, si quieres la escribo? Sí, yo creo que se pueden enterar más a través de la página y también a través de mi página, como que también subimos ahí información que es carlatramasco.cl, y también vamos a formar un poco en esta transición un nuevo instituto, y en el instituto yo creo que de las prioridades va a ser este sistema también poder entregar más información. Y vamos a estar también tratando de aprovechar, de contarles a partir de Sociomed, por supuesto, cómo vamos avanzando con esto. Por supuesto, yo ahora estoy aprovechando de dejar las páginas web importantes para quienes quieran seguir en contacto contigo y con el equipo. Carla, te quiero agradecer enormemente que hayas participado con nosotros en esta cátedra. Fue muy interesante. Por la invitación. Por supuesto, esperamos poder seguir haciendo cosas juntos desde SIS, desde Sociomed, por supuesto. Agradezco también a todas las personas que estuvieron presentes, y quiero anunciar la agenda, la próxima cátedra Sociedad y Salud, que esta vez será el jueves 19 de mayo a las 14 horas. Expondrá Michelle Sadler, que es académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, con el tema Lo que esconde la lógica de la elección en la atención de salud, el caso del parto institucional en Chile, que recoge un tema bien interesante, la realidad de la violencia obstétrica y cómo las instituciones de salud han acogido la demanda de partos respetados. Así que esperamos a verlos a todos y todas por allá. Carla, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ti por la organización, y muchas gracias a todos y a todas que han estado participando, además con preguntas y todo. Así que muchas gracias, ha sido un gusto. Igualmente, Carla, que esté muy bien. Gracias. Chao. Chao.